Buen día, ¿cómo andan todos? Vamos a rezar juntos hoy, un día tan lindo, en el día de San Francisco de Asís también. Pero por sobre todas las cosas, primero vamos a invocar el Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname desde el comienzo de mi existencia de la gracia de la resurrección. Abre mi corazón para saber recibir y dar ese amor. Armoniza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Ubica mis emociones, mis sensaciones y mi sexualidad. Llena a todos los vacíos de ternura paternal y maternal. Dame la gracia de elegir la vida. Abre mi ser a la alegría y a la recepción del otro. Dame un corazón que perdone con facilidad y el deseo de desprenderme de las frustraciones y los deseos de venganza. Abre mi corazón al amor paternal de Dios y a la simplicidad de aceptar la vida tal como es. Espíritu Santo, que tu gracia abundante se derrame en mi corazón y acepte mi lugar de criatura y reconozca los beneficios que recibo de mi Creador. Amén. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy lindo, el que toca en el día, y es de Lucas, y dice así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo. Obra así y alcanzarás la vida. Ahí estaría casi terminado. ¿Qué tengo que hacer? Le contestan. Pero fíjense cómo sigue el texto. Dice: pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que los despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote y lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Infinidad de veces hemos escuchado esta parábola del buen samaritano. Pero fíjense que todo no comienza con la parábola, sino que la parábola es como el modo que Jesús hace para que este hombre comprenda. Fíjense que nos dice una cosa muy interesante, dice que la pregunta que le hace es para ponerlo a prueba. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús, en vez de responder, como este hombre era un doctor de la ley y se las sabía todas, como quería ponerlo a prueba, le dice: bueno, ¿y vos qué lees? Y él le contesta con el Shema, con la base de amar a Dios con todo y al prójimo. Y al prójimo como a ti mismo, es decir, como uno se ama. Jesús, sencillamente, ¿qué le dice? Respondiste exactamente, hacelo. A veces nosotros buscamos que otros nos digan o justifiquen alguna acción, si está bien o si está mal. E incluso sabiendo algunas cosas que no están del todo correctas, buscamos a alguien que nos ayude a justificarnos. En este caso también, ¿no? Este hombre sabía, pero que quería ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque en el fondo había una novedad en la propuesta de Jesús. Jesús hablaba de un amor universal. Por eso se entiende la segunda pregunta: ¿quién es mi prójimo?
porque el prójimo para el judío, más para este doctor de la ley, era alguien del propio pueblo, de la propia familia. Entonces, decir, amar al prójimo en el fondo es a los cercanos, a los de mi pueblo, a los de mi raza. Y acá es interesante cómo Jesús le plantea este caso de una persona herida al costado del camino, moribunda, seguramente sangrando, y cómo de los tres personajes, los dos primeros, el sacerdote y el levita, los tres ven la realidad, pero hay dos que dicen que siguieron de largo. Estrictamente parecería que la traducción del griego, más que de seguir largo, es como que dieron un rodeo para no cruzarse. Algunos intentan justificarlo con razón, diciendo que si lo hubieran tocado, que hubieran quedado impuros y no hubieran podido celebrar. Pero es la vuelta a lo más profundo. ¿Qué es más importante? ¿El culto a Dios o un culto a Dios amando al otro? Más allá de toda esa realidad, vemos que además el que lo ayuda es un samaritano, alguien que está peleado con el pueblo judío y que no tiene ningún problema. Y lo cierto es que los tres lo ven. Dos dan el rodeo y dice, el texto, tuvo compasión, dijo. Tuvo compasión. Lo vio y se conmovió. Es decir, se movió con él, sintió lo que estaba viviendo y se anima a curarlo, a llevarlo e incluso a poner plata de su bolsillo para que este hombre sea cuidado. Y fíjense cómo Jesús, ¿qué le dice al final de todo esto? ¿Cuál de los tres crees que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Es decir, Jesús cambia, no dice quién es mi prójimo, sino quién se portó como prójimo. Es decir, quién se acercó al otro. Quién no es el otro que vino a mí, sino quién se acercó. Y fíjense cómo dice, responde, el que tuvo compasión de él. No le da el nombre, sino el que tuvo compasión. ¿Qué termina diciendo? Ve y procede tú de la misma manera. Es decir, lo obligó a pensar la situación. Y en ese contexto a mí se me vienen como muchas situaciones, ¿no? Como diciendo, incluso muchos cristianos decimos, seleccionando a quién amo, seleccionando quién es mi prójimo. Y ahí creo que es donde fallamos, ¿no? El prójimo es el próximo, el que Dios me pone en mi vida, en la familia, en el trabajo, en la parroquia, en la comunidad donde estás, e incluso en la calle. Como ciertamente a veces nos acostumbramos a ciertas dinámicas sociales, que con razón a veces decimos el Estado se tiene que hacer cargo. Sí, claro, pero el gesto de amor y de solidaridad a ninguno de nosotros estamos exentos, ¿no? Porque cuando hacemos eso, hacemos entender que la responsabilidad capaz es de otro. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién se ha portado como prójimo? Quizá estamos invitados a ser los prójimos de los demás. Y en ese sentido, para terminar, me venía muy bien la imagen de San Francisco en su día, ¿no? Cómo él pasó a ser el que ama toda la creación, el que ama al hombre, a la mujer concreta, pero a todos, llegando a decir que toda la creación es hermano, hermana. Y por sobre todas las cosas, cómo nos invita a ir más profundamente y a rezar la oración simple de él. Por eso, para terminar, quería como que recemos juntos, y voy a poner en el video también al final de la lectura esta oración de San Francisco, que la conocemos mucho, pero que realmente nos vendría muy bien esto de ser instrumento de paz, de comunión y de ver y vivir el amor. Por eso, sencillamente quería compartir con vos esta oración para terminar y rezar juntos y que nos podamos preguntar a qué nos invita el Señor hoy. Dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz,
Que allá donde hay odio, yo ponga amor. Donde hay ofensa, que ponga perdón. Donde hay discordia, que ponga unión. Donde hay error, que ponga verdad. Que donde hay duda, ponga la fe. Que donde hay desesperación, ponga la esperanza. Que donde hay tinieblas, ponga la luz. Que donde hay tristeza, ponga la alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado cuanto amar, porque es dándose que se recibe, y es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, es perdonado, como es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Que tengamos una bella y bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la pasemos lindo.